Gracias, Jesús. Y hoy nos viene a hablar de la hernia de disco, claro, y la relación que tiene con la lumbalgia. Fíjate también que para el efecto traemos dos modelos. Ahorita primero vamos a ver ¿qué es? ¿Por qué la hernia de disco? ¿Por qué el disco? Bueno, el disco es un amortiguador. Vamos a verlo aquí, a ver si lo vamos a ver en pantalla. Que precisamente, ¿verdad? Cuando hay un movimiento, vamos a verlo así de lado. Aquí está, ¿verdad? Ahí creo que la cámara está al revés, no sé, yo me cambio. Aquí se ve mejor de lado el movimiento. Precisamente funciona como tal, es un amortiguador. Hace hasta un muelleo, que precisamente evita que se dañen las raíces nerviosas. Pues las raíces nerviosas salen en estos agujeritos. Y estos amortiguadores, cuando tú caminas, cuando es un movimiento, cuando cargas algo, evitan que la raíz nerviosa se dañe. Eso es bien importante. Y de ahí viene la razón de la hernia de disco. Estos amortiguadores están llenos de una gelatina o gel que precisamente permiten ese movimiento suave. Pero con la edad disminuye la fuerza del anillo que lo sostiene. Cuando cargas algo muy pesado, puede llegar a tronar, a romperse ese anillo. Y entonces eso es lo que provoca la hernia de disco. Entonces, ¿cuál es la prevención para la hernia de disco, Jesús? Es muy simple, ¿verdad? Mantenerse delgado, una dieta, reducción de peso, no cargar objetos pesados. A veces que nos sentimos Superman y queremos levantar los 50, 70 kilos. Por ejemplo, las personas que van a los gimnasios, ¿verdad? Que de repente se ponen a levantar peso sin un control específico. Se dice que el peso que puedes levantar no debe ser arriba de un 10% de tu peso corporal, por ejemplo. Entonces, cuando empiezas a hacer un esfuerzo demasiado intenso, puedes presentar lo va a resentir los discos. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Entonces se presenta la hernia. Esta es una columna, vamos a enseñarle aquí para que la vean. Y esto que tenemos en esta parte de adelante es el disco. Este es el gel, esto que se ve aquí en medio. Como nuestros empaques. Exactamente, naturales. Los empaques. Y esta es la médula espinal. Esto que ves amarillo. Y esto que ves acá son las raíces nerviosas. Esas raíces nerviosas, Jesús, van a transmitir una corriente eléctrica, van a transmitir una sensación y un movimiento a una parte específica del cuerpo. Cuando tú tienes, Jesús, un problema de hernia de disco, cuando se lastima una raíz nerviosa, uno con la pura sintomatología del paciente se da cuenta cuál es la raíz que se afecta y en qué parte del organismo tenemos la lesión. Por ejemplo, si se afecta la raíz de L5, no vas a poder mover el dedo gordo del pie. Si es derecho, derecho, si izquierdo, es izquierdo. Están hechos como un diagrama. Exactamente, entonces. Es un diagrama electrónico. Así es, Jesús, que tiene un punto específico a donde va a llegar. ¿Y qué es la hernia, Jesús? Vamos aquí a mostrarles una hernia. Mira, Jesús, esta es una hernia de disco. Híjole. Vamos a verla aquí, a ver si se acerca la cámara. Y esto que vemos ahí, ese es el disco, ¿verdad? Que se sale y entonces empieza a comprimir la raíz nerviosa como un chipote, y entonces el paciente después de eso empieza a tener esa sensación de calambre, de dolor intenso, sienten como chile, sienten que se les duerme la pierna completamente, y es muy común cuando son hernias bajas, que la mayoría de los pacientes, el 90-95% son hernias de L5 y S1 porque es la parte más baja de la columna. Entonces se presentan sobre todo sintomatología en el pie, con pérdida de la fuerza y sensibilidad en el dedo gordo o en el dedo pequeño. Fíjese, doctor, y qué curioso, perdón, que quien no sabe se está curando la pierna cuando viene desde muy atrás. Exactamente, y es cierto, bueno, las personas, el paciente en general, bueno, no sabe mucho sobre esto que estamos hablando, pero cuando uno los ve, uno les tiene que quitar esa mala idea de que es el hueso, es el nervio que corre y provoca el problema. Ahora, ¿qué tenemos ahora para tratar este problema de las hernias de disco, Jesús? Antes había cirugías donde teníamos nosotros que abrir completamente la zona para poder descomprimir el canal medular y después poder extraer esa hernia. Eran las cirugías previas que se hacían tremendas, Jesús. Aquí lo vamos a ver. Entonces tenía que llegar hasta acá haciendo una descompresión, quitando toda la vértebra. En la actualidad, cuando tenemos hernias pequeñitas, hernias pequeñas, estamos hablando de un grado 1, 2, hasta un 3, se puede utilizar una aguja que ingresamos en este punto, se inyecta el ozono del cual ya hemos hablado, y eso hace que se retraiga la hernia y se quita la sintomatología, porque ya en la actualidad no se quita el disco, Jesús. El disco sigue funcionando, como un amortiguador. Si nosotros quitamos el disco, entonces quitamos el amortiguador. Por lo tanto, lo único que se hace es quitar el chipote que está haciendo la compresión de la raíz nerviosa. Y algo muy importante, Jesús, que les quiero platicar a los televidentes. Tenemos una nueva tecnología ahí en la Torre de Médicos Militares.
Hay algunas pacientes que tienen cirugía fallida. ¿Qué es la cirugía fallida? Aquel paciente que tuvo una cirugía de columna y tuvo una falla y quedan con dolores intensos e incapacitantes, o que llevan de 2 a 3 cirugías y quedan con un dolor sobre todo a nivel de lo que vienen siendo las facetas. Entonces hay una tecnología que se llama risolisis con crioterapia, donde nosotros metemos una cánula exactamente al punto donde está la faceta articular, y lo que hacemos es que en ese punto, haz de cuenta el nervio aquí, saca otra raíz nerviosa que da inervación a esa faceta, y lo que hacemos es congelarla, y al congelarla desensibilizamos la zona y el paciente puede andar sin dolor y puede hacer actividades sin dolor. Eso es muy importante, es lo nuevo que es tecnología. Novedad que lo tienen. Y ahí lo tenemos en la Torre Médicos Militares, y vamos a presentarte a los pacientes, a los televidentes, algunos casos la próxima semana. La siguiente, por favor. Esto es lo que te estaba platicando, ¿verdad? Entonces ve el paciente, se presenta, ahí está la hernia, Jesús blanco, el dolor, ¿verdad? Corre por la nalga, llega hasta el chamorro, dice uno, a la planta del pie. La siguiente, por favor, marcha claudicante. Ve cómo va a un punto específico. Si es una raíz L5, va al dedo gordo; si es una raíz S1, va al dedo pequeño. Y el estudio, ¿verdad?, básico para hacer el diagnóstico y sobre todo ver el tamaño de la hernia es muy importante. Que el paciente entienda, si tiene una hernia de disco, no quiere decir que porque tenga una hernia lo tengo que operar. Hay grados. Hay grados de hernias. Por ejemplo, vemos eso con una resonancia. Y ve ahí Jesús, que es nuestro especialista. Acá tenemos el chipotito negro. El chipotito ese blanco, está haciendo la compresión, es típico. La siguiente, por favor. En una toma axial, observa, se vuelve a ver ahí la hernia, esa es una hernia grado 2-3. Y entonces la vemos que está a nivel de la raíz del E5-S1. ¿Qué es lo que hacemos? La siguiente, por favor. Una vez hecho el diagnóstico, entonces ve todos los tipos de hernias que hay, desde una muy pequeña hasta una muy grande. Las tipo 1, que el paciente no se preocupe, se puede manejar con reposo, con un programa de higiene, con rehabilitación, con calor local y con ejercicios que se hacen después del procedimiento, sobre todo para relajar la musculatura. Y una cosa muy importante, medicamentos y antiinflamatorios. Entonces, tipo 1, tratamiento conservador. La siguiente, por favor. Cuando tenemos las hernias tipo 2 y 3, es lo que te comentaba de la tecnología de la discolisis, ¿verdad? Se pone una aguja, nos metemos hasta el fondo del disco y eso hace que el disco se absorba. Al pasar eso, entonces disminuye, se levanta el disco. Es como le digo yo a los pacientes, cuenta que se le ponchó la llanta y le echamos aire de nuevo a la llanta para que vuelva a funcionar. Esa es la forma en cómo va a funcionar, con una técnica que se hace por mínima invasión. Ya una vez Pedrito por ahí entró a una cirugía y se nos andaba desmayando, ¿verdad? Pero bueno, por ahí hizo una transmisión al respecto. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Esta es la técnica, es una técnica muy sencilla, ¿verdad? Donde vemos que al paciente localizamos el punto con una aguja, llegamos, ahí estamos haciendo el procedimiento, llegamos al punto exacto. Ahorita vamos a ver en la pantalla. Ahí el paciente está boca abajo, ¿verdad? Observa, ahí ya estamos en la aguja, la colocamos exactamente en el punto donde está la hernia. Vea qué precisión le da la precisión, exactamente la precisión, y se aplica el ozono en el punto exacto y el paciente de inmediato ya se puede ir a su casa con este tratamiento. Ahí se está viendo, señora, no hay heridas. No hay... La otra es cuando ya hacemos las cirugías abiertas. Ahorita en la actualidad la cirugía ve del lado derecho, eso que ves abajo, lo de arriba es la raíz nerviosa, Jesús, magnificada con un microscopio con el que contamos en la Torre Médicos Militares y hacemos este tipo de procedimientos. Se hace una mínima incisioncita, ¿verdad? Buscamos la bola, que es el chipote, que ves ahí. Ahorita vamos a ver cómo se hace la cirugía del lado izquierdo. Y entonces, una vez que se encuentra eso, se extrae, se quita el chipote, se libera la raíz, y entonces, o se quita la hernia, bueno, es la hernia, digo a las personas un chipote que está ahí, y se libera la raíz y el dolor desaparece en forma inmediata. Se hace con una técnica de mínima invasión, como se ve ahí, una pequeña incisión de aproximadamente 2 o 3 centímetros, ¿verdad? Se utilizan unas fresas de alta velocidad, muy parecidas a las que usaron para separar las siamesas de las que hablamos hoy en la mañana, ¿verdad? Y se utiliza la técnica de la radiofrecuencia. Toda esa tecnología la contamos con ella. Esa es la fresa de alta velocidad, donde llegamos al punto donde está la hernia. Después se va a hacer la retracción de la raíz, observan, y queda liberado. Ahí encuentras la hernia, ¿verdad? Y en ese punto, ¿verdad?, se mete una pincita muy pequeñita, ¿verdad? Extraemos la hernia, se libera la raíz, ¿ve? Se quita la bola, se acaba la compresión. Exactamente, se acaba la compresión, se libera la raíz nerviosa y se acaba la cirugía. Oiga, doctor, ¿esto puede aparecer en cualquier edad? Por favor, exactamente.
Fíjate que lo más común es en pacientes arriba de los 35 años de edad, pero ahorita en las nuevas incidencias que ha habido que existen respecto a la hernia de disco, es que ya se está presentando en jóvenes. Sobre todo, muchos de los jóvenes ahorita están haciendo mucho esfuerzo con las pesas, y sobre todo en jóvenes muy pequeños que de repente a los 14, 15 años empiezan a hacer halterofilia, que no es el momento ni la edad en la cual deben de ser no se prepara la columna, entonces. Así es, Jesús. La próxima semana te vamos a hablar sobre la risolisis con crioterapia. Vamos a presentarles muy bonito, porque eso es lo nuevo que estamos haciendo para tratar la cirugía fallida de columna. Aquel paciente que lleva 3 o 4 cirugías y que sigue con dolor intenso y que tiene solución a su problema.